Radio NEF presenta Sindicalismo con Sentido de Mujer, un espacio para escuchar tu voz. Bueno, soy Ana Fullerton Castro, soy abogada y bueno, particularmente me he especializado en el ámbito del acceso a la justicia en la función pública. Y quizás más conocida en el ámbito gremial, sindical, justamente porque lideré el acceso a la tutela judicial efectiva en la acción de tutela de derechos fundamentales en la justicia del trabajo. Entonces, eso fundamentalmente, pero también el acceso a la justicia en muchos ámbitos de la función pública, pero fundamentalmente eso es lo que me hizo conocida en el espacio de los funcionarios públicos. Claro, la Confusam en su tiempo, actualmente Andime, también estuve trabajando con la NEICH un tiempo, así con varias, y todavía sigo con varias organizaciones asesorando. Y también muchos casos que tengo yo, y eso es parte del ejercicio profesional, muchos casos independientes. O sea, porque la organización sindical muchas veces requiere un apoyo técnico que no necesariamente pasa por el litigio, pasa muchas veces por reclamos administrativos y por asesoría u orientaciones jurídicas a los dirigentes sindicales. Finalmente, como para explicar, mira, esto no es correcto, váyanse por aquí, váyanse por allá, pero no necesariamente que tengan que ver con el ámbito netamente litigioso. En general, el sindicato, sobre todo el sector público, no litiga mucho, sino que en el fondo la asesoría jurídica ahí es de otra naturaleza. En cambio, lo que tiene que ver con el afiliado directo, o a través de las organizaciones sindicales, o porque llega de manera individual a pedir a una asesoría, dice relación con todo lo que tiene que ver con la tramitación de los sumarios administrativos, las desvinculaciones. Entonces ahí entran las figuras judiciales, sea en materia de recursos de protección, sea en materia de justicia del trabajo, etcétera. Efectivamente también tiene que ver con el sector público, y ese es un tema, y a propósito del 8 de marzo, es un tema que tiene que ver con el techo de cristal. Es un tema muy lindo y sigue sucediendo, fíjate, y es muy a veces donde más a lo mejor es visible es en la función pública. Ese fue un caso porque a propósito de la ley del postnatal, el parental extendido, que en el fondo, para hacerlo bien resumido, porque no son exactamente las cifras, pero ¿te acuerdas que hubo un momento en que una ley, hace unos años atrás, unos 6, 7 años atrás, extendió el postnatal maternal a 3 meses adicionales, aproximadamente? Entonces, ese postnatal, en la última etapa de ese postnatal extendido, que se llama parental, pasó a llamarse parental porque podía tomarla también el papá o el padre del bebé a elección con un procedimiento, quién decidía, etc. Y cuando uno estaba embarazada, que las personas te decían cuándo se mejora. Uh-huh. Eso estaba en la cultura, y de hecho el permiso de maternidad se financia como una licencia médica. Es decir, tener un hijo es igual que enfermarse, o que tener un pie roto en un partido de fútbol, se financia con cargo a una licencia médica. ¿Qué pasaba en el sector público? Pasó en el sector público, pero ojo que esto también sigue pasando hasta el día de hoy en otras materias, techo de cristal. Pero para explicarte qué pasó con las funcionarias públicas. Cuando se publica el postnatal extendido, los funcionarios públicos, recuerda que tienen un beneficio que tiene que ver con una cuestión propia de la protección del empleo público, que es cuando el trabajador hace uso de licencia, y también incluidas las de maternidad, el funcionario público no recibe un subsidio como ocurre con el sector privado, que recibe un subsidio de la ISAPRE. O el trabajador público recibe la remuneración íntegra, y es su empleador del servicio público el que se entiende con la institución de seguridad social, y muchas veces ese reembolso que obtiene no es íntegro, porque en el sector privado hay como un tope del pago del subsidio. En cambio, el trabajador del sector público recibe el pago de las remuneraciones íntegras. Entonces, si yo soy mujer, funcionaria pública en un cargo alto, una ingeniera, puede ser una abogada, una profesional con altos grados de remuneracionales, o sea, que acceden a cargos de poder, tiene buenas remuneraciones. Y resulta que, por lo tanto, si hace uso de esa licencia por razón de maternidad, va a recibir el pago íntegro de esas remuneraciones. ¿Qué pasó con el postnatal parental? En ese periodo
que se extendió la legislación de aquella época a las funcionarias públicas como forma de mecanismo de pago, les hizo aplicable el mecanismo del sector privado. Entonces, ¿a quiénes perjudicaba? Mientras más alto era tu nivel de remuneracional, mientras más alto era tu grado y tu cargo, más era el perjuicio económico que tenías por estar embarazada y tener hijos en ese periodo. Porque en el fondo solo recibías el pago del subsidio que tiene un tope, pero si tu sueldo era más alto, mientras más alto era tu sueldo, menos ibas a recibir, porque en el fondo los primeros 3 meses te pagaban la remuneración completa, pero ya en los segundos 3 meses teníamos el tope porque se hacía aplicable la norma del... Entonces, esto que puede ser un tema como de elite o como de snob, no lo es. Tiene que ver con lo que se llama el techo de cristal, porque con el acceso al poder, a cargos de poder femeninos. Es decir, tú tienes a mujeres accediendo a cargos de poder y tienes que dar la señal hacia abajo a todas las que vienen de atrás, que cuando lleguen allá arriba al cargo de poder, no van a ser castigadas por tener un hijo. No van a, porque eso es lo que estaba pasando. Yo, mujer, accedo a un cargo alto y bueno, tengo un hijo y me castigan en las remuneraciones. Lo que no le sucedía, yo te dije que al varón que se quebró una pierna jugando fútbol, porque igual recibía el pago de sus remuneraciones íntegras, pero a la mujer por tener hijos sí se le producía ese desmedro económico. Entonces, fue muy, y es un derecho irrenunciable, el permiso de maternidad. Entonces, ocurrió que las fiscales, por ejemplo, el Ministerio Público, las juezas, se dio mucho en el ámbito de las abogadas, pero también de las ingenieras, las funcionarias del Servicio de Impuesto Interno, del Ministerio de Minería, se vieron muy perjudicadas justamente en estas profesiones donde que tradicionalmente se asocian a la masculinidad, y cuando empezaban las mujeres a llegar a estos cargos, tenían un bebé y venía como el castigo. Entonces, en eso consistió el reclamo que hicimos a la Comisión Interamericana, que fue un paso muy bonito, como te decía, que tenía que ver y que al final se solucionó ese tema, que era concretamente del sector público, pero fue muy bonito, porque fue un tema netamente de género, te fijas, vinculado a la maternidad. Se resolvió, porque finalmente se modificó la ley, ya en el segundo gobierno creo de la presidenta Bachelet se modificó efectivamente, y se solucionó ese problema, pero hay otros más, pues, que generalmente están vinculados a la maternidad y se va produciendo ese efecto techo de cristal, que significa que hombre y mujer, ¿por qué se llama techo de cristal? Porque hombre y mujer parten iguales y empiezan a subir, y de pronto la mujer tiene un techo que está pero no se ve, por eso se llama de cristal, está pero no se ve, y ese techo que está pero no se ve, entonces ella llega y topa con ese techo. En cambio el varón sigue subiendo, pero la mujer está con ese techo que está pero no se ve, y ese techo que está pero no se ve generalmente tiene que ver con la maternidad. Un ejemplo, el sector público, que yo creo que hasta el día de hoy, bueno, en algunas áreas más sensibles, las capacitaciones cuando se hacen en otros lugares del país para poder acceder a un cargo o un grado, y tú fuiste mamá, entonces estás haciendo uso de los permisos de maternidad, entonces por lo tanto no te puedes trasladar o no puedes hacer el curso, te empiezas a quedar atrás, ¿te fijas? Porque el varón no va a tener ese problema, él sí va a poder hacer el curso para poder, con la capacitación, en cambio la mujer no. Entonces se va a empezar a quedar siendo iguales, teniendo la misma calificación, la misma formación, lo que generalmente empieza como a tirar hacia abajo a la mujer es algo que es inherente, que es la maternidad. Es bien bonito el tema. Pero finalmente ese tipo de situaciones son las que yo estoy identificando, que finalmente el tema techo de cristal no está resuelto. Creo que en eso se topa el sector público con el sector privado en algunas cosas, pero lo que son netamente los procesos que tienen que ver con la capacitación, que es requisito en un sistema de carrera funcionaria para poder avanzar en esa carrera, si se cumplía la carrera. Hay servicios en que más o menos se cumple se cumple mejor la carrera, sobre todo en la administración descentralizada, de salud primaria. Pero si se cumpliera en rigor la carrera, tal como está la normativa, todavía no se encuentran normas suficientemente protectoras, no sé si protectoras, quizás no es la palabra, normas que te igualen,
que no permitan que tú sufras un desmedro por el hecho, la circunstancia de tener hijos, y que en el fondo va a estar impedida acceder a esos permisos a esas capacitaciones, y tu compañero varón sí las va a poder acceder, y él va a avanzar. O sea, ahí hay un tema que tiene que resolverse. El otro tema que tiene que resolverse, y que fue como, yo recuerdo que hace tiempo todavía está como en el debate, es el tema de la sala cuna, que se aplica la norma del Código del Trabajo. Y nosotros estuvimos con un grupo de dirigentes conversando, con Carolina Espinosa, me acuerdo de la Confusam, y otros dirigentes de la ANEF, hace unos años atrás, no mucho tiempo. Si, la verdad es la cosa que la pandemia nos puso como en un estado como el día de la marmota. Yo pienso que fuera ayer, pero teníamos justamente en los tiempos, si mal no recuerdo, coetáneos al estallido social, había un tema a propósito de un proyecto de ley que había enviado en ese entonces el Ejecutivo sobre la sala cuna, que se llamaba Sala Cuna Universal, que en realidad no era tan universal y que producía también un tema de desigualdad, y que hoy día en el sector público, sigue existiendo el tema que se aplica la norma del Código del Trabajo, que las empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen que tener una sala cuna o pagar la sala cuna. Pero ¿qué pasa con aquellas zonas, por ejemplo, lugares extremos donde no hay sala cuna? ¿Qué pasa con el papá del bebé? La verdad que lo que tiene que ver con los permisos permisos de paternidad, la tendencia finalmente legislativa, sobre todo en países nórdicos, es en el fondo a otorgar estos permisos también al padre, que es como la forma en que no se produzca esta discriminación hacia la mujer. ¿Te fijas en que por eso también el Código del Trabajo es bien emblemático cuando usa el nombre en el párrafo, permisos de maternidad y paternidad? Son permisos vinculados a la vida familiar. Lo amplió, antiguamente eran solo permisos de maternidad, o sea, algo solamente asociado a la mujer. Entonces la mujer es más cara, es más complicada, ¿te fijas? Porque va a tener que darle permiso pagado, las licencias médicas, porque tiene bebé. En cambio, el hombre es más barato y es más productivo en rigor, ¿te fijas? Porque no tiene el que encargarse del cuidado del recién nacido durante un tiempo, le tiene que cargar durante 9 meses de embarazo. Entonces, la tendencia es a homologar estos permisos también al padre, que vendría a ser la fórmula para que no se produzca una desigualdad respecto a la mujer, porque van a ser los dos, van a tener finalmente, en términos económicos, van a tener el mismo costo, los permisos de un hombre como una mujer. Pero en este momento la mujer sigue siendo más cara, y también en el sector público. Algunos que están en el directorio nacional, otros que todavía son dirigentes de base, conocen la sacrificada historia del acceso a la tutela judicial efectiva en materia de tutela de derechos fundamentales. En realidad, en general, esto partió del año 2009-2008, cuando se introduce la reforma laboral, introduce la figura de la tutela de derechos fundamentales en el Código del Trabajo. Y el asunto es, y que todavía hasta el día de hoy hay resistencia, pero yo creo que hay un tremendo avance gracias a esta acción, es que al funcionario público no se le reconocía su naturaleza jurídica de trabajador. Entonces, en cuanto no es trabajador, bueno, ¿cómo va a ir a un juicio del trabajo a reclamar que le vulneraron sus derechos fundamentales en el empleo? Entonces, finalmente, en base a eso fue muy resumidamente y muy en un lenguaje poco técnico, pero ese era el núcleo del debate. Entonces, los tribunales del trabajo se declaraban, porque nosotros teníamos el paradigma instalado, también los abogados, porque fuimos formados así, de que estos funcionarios no podían acceder a la justicia. No podían acceder a la justicia, y tampoco con esta acción que era la tutela de derechos fundamentales. Hasta que yo presenté yo tengo que haber perdido fácilmente unas 150. Te juro, por declararse incompetente los tribunales, ni siquiera por un asunto de que no tuviésemos razón en el fondo. ¿Y qué empezó a suceder? De pronto ganábamos algunas, o sea, empezamos a avanzar. Entonces, de pronto teníamos, porque si tú te fijas en este proceso, tuvo que ver personas
trabajadores despedidos al que tuvo que explicarles el fenómeno y que estuvieron dispuestos a arriesgarse y en alguna medida hacer de conejillos de India, ¿te fijas? Porque en el fondo sabían que no tenían nada y que lo único y que lo peor que les podía pasar, suceder si se arriesgaban era quedar igual que como estaban, así que se arriesgaban. Entonces muchas veces los tribunales se declaraban incompetentes de inicio, después se empezaban a declarar incompetentes en la audiencia preparatoria, después en la sentencia, después empezamos a sacar un fallo aislado favorable, lo anulaba la Corte. Yo siempre he sostenido que ahí la Corte Suprema, la cuarta sala de la Corte Suprema, dio una señal muy potente por la fecha en que sacó ese fallo, porque es un fallo muy lindo, a mí me gusta, me apasiona ese fallo, está muy bien redactado por la ministra Andrea Muñoz, que todavía integra la cuarta sala, donde dice lo que te estoy diciendo, dice, estos funcionarios son trabajadores, y cómo no le vamos a dar el acceso a la justicia en una acción que protege sus derechos fundamentales en el espacio del empleo, que es un empleador público. Lo dice muy lindo, y la gracia de ese fallo, tú sabes que, bueno, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, es un día festivo, en la mayoría de los países, también en el nuestro. Entonces, ese día el Poder Judicial no funciona como no funciona ninguna institución pública, no, es un día feriado. Entonces, por lo tanto, si tú vas a dictar una sentencia, si va a haber una audiencia, o va a ocurrir el día antes, que es el 30 de abril, o va a ocurrir el día después, el 2 de mayo, si es día hábil, el que corresponde. Y esa sentencia de unificación salió el 30 de abril del año 2014. Se dicta, ese día aparece publicada. Entonces, yo entiendo que la Corte Suprema dictó ese fallo para el 1 de mayo. Fue un regalo hacia los trabajadores para el 1 de mayo. Obviamente no lo podía publicar el 1 de mayo porque un día que no funciona el Poder Judicial, entonces lo saca el día 30 de abril, que es el día de antes, para el Día Internacional del Trabajo. Aparece este fallo. O sea, hay como todo un simbolismo no solo el contenido de ese fallo, que da acceso a la justicia del trabajo por primera vez en la historia de los trabajadores públicos, que hasta ese entonces solo podían hacer reclamaciones de carácter administrativo ante la Contraloría General de la República. Nada más. Entonces no podían ir a la justicia, y entran con esta acción que yo todavía creo que se requiere mucho avance en muchas otras acciones judiciales, y la tutela es una punta de un iceberg, pero tiene esa belleza que a mi juicio que es el reconocimiento de los funcionarios públicos en cuanto a trabajadores. Entonces ahí es como la clave de todo esto. Y como te decía, que la Corte Suprema dicta ese fallo para el 30 de abril del 2014, es el regalo del 1 de mayo. Mira, siempre hay no recuerdo, pero hay un filósofo del derecho que leía a mi padre que decía que no quiero equivocarme el nombre porque está por ahí el libro, creo que es un alemán, que decía que los derechos no existen cuando están en el papel, o en el tratado internacional, o en un código, en una ley. Sí, existen en realidad cuando se efectivizan y cuando los exiges. Es decir, él apuntaba mucho a la eficiencia práctica, o sea, al hecho de que mientras no hicieras el esfuerzo material por lograr un derecho, no sacas nada con que esté en el papel. Yo creo que el caso de la tutela, o el mismo caso del postnatal parental, es un ejemplo de eso. Es decir, hubo un grupo de funcionarios, de trabajadores, de dirigentes sindicales, que dijeron, démosle, esto hay que lograrlo, hay que efectivizar, porque las normas estaban. En el fondo no hubo ninguna norma, no es que cambiemos una ley, después la tutela se vino a consagrar efectivamente, pero en el fondo las normas ya estaban. Entonces, pero no servían de nada frente a si alguien no estaba instando por exigir que se efectivizaran. Entonces, ese es como el llamado, y creo que tiene que ver propio con la naturaleza de los sindicatos, de las organizaciones del sector público. Es el llamado al plan de acción. Así como el sindicato tiene un plan de acción en lo político sindical, en lo jurídico también es este plan de acción de estar siempre abriendo posibilidades
para los funcionarios en este caso, para los trabajadores, a través de las acciones judiciales, que es un recurso tan escaso, ¿cierto? Entonces, todavía queda mucho por avanzar. La tutela es apenas la punta del iceberg. Yo creo que también ha habido en este tiempo, para que los trabajadores lo sepan, un gran avance en materia de recursos de protección, pero por la vía interpretativa, a propósito de cómo está integrada la tercera sala de la Corte Suprema. Pero efectivamente yo creo que todavía falta, sobre todo frente al tema de la estabilidad del funcionario público, falta mucho avance. Entonces ahí está el kit, que alguien diga, bueno, vamos, aquí hay unas normas, hagámoslo, hagamos el ejercicio, vamos a exigirlo a tribunales, vamos a través de esta acción, churra, vamos a perder porque no hay nada, nunca se ha hecho, los fallos son en contra, no importa, hazlo una, hazlo dos, las que sean, los casos se pierden hasta que se ganan. Bueno, entonces hay muchas cosas que avanzar en el acceso a la justicia efectiva, pero para eso, para que suceda, yo creo que es muy importante que se tome la bandera de hacer el ejercicio de instar una y otra vez para efectivizar ese derecho. Y no lo vas a lograr muchas veces. Entonces no perder tener paciencia, ser perseverante, porque como decimos a veces, el que la sigue la consigue, ¿cierto? La que la sigue la consigue. Bueno, de eso se trata. Y el plan se vincula mucho a la lógica sindical del plan de acción, que tiene que ver porque el plan de acción está vinculado a realidades materiales, de efectivizar derechos en la realidad. El sindicato a través de la movilización, de la negociación colectiva, bueno, en el ámbito del derecho a través del ejercicio de las acciones judiciales, con todo el costo que eso va a significar muchas veces de pérdida de juicios. Pero si tú estás convencido, como en la tutela, que había que hacerlo, que había que lograr esa pequeña ventana de acceso a la justicia para que después vengan otras, y pasar, digamos, ¿cómo se dice en el deporte, en el atletismo, que tú pasas la posta, ¿cierto? Uh-huh. Claro, que vendrán otros abogados, vendrán otras personas, otros dirigentes y que hagan y que sigan intentando. Esa es como la idea.